Saludos. Bienvenidos a Criptosilva. En este mundo pasan cosas que, aunque muchos no crean, pasan, y esas cosas que nos pasan están aquí. Soy Miles Day, y esto es la historia detrás de CH Chowdens. Hola. Estoy en Puerto Rico y esto pasó en el año 1877. En un pueblo llamado San Juan. Se cuenta que una familia española muy adinerada, que vivía en Puerto Rico tenían una niña de unos 13 años de edad. De nombre, Chowdens, cuentan que la jovencita se había enamorado de un joven, pero se cuenta que su familia se oponía a esa relación. Así fueron creciendo los problemas y dificultades entre la relación de ellos. Tanto así se vio afectada la relación. A raíz de eso Chowdens tenía una amiga, que según esto era la mejor y más íntima amiga de Chowdens, de la que al poco tiempo se enteró. Que esa amiga, estaba embarazada del hombre que Chowdens amaba. Eso ayudó a que Chowdens entrara en una depresión muy grande, tanto así que comenzó a encerrarse en su propio mundo de tristeza y rencor, y comenzó a comerse las cabecillas de los fósforos, o sea cerillos. Un día cuando al percatarse la familia que Chowdens no salía de la habitación, decidieron abrir la puerta, y para su sorpresa, encontraron a Chowdens en su cama rodeada de fósforos, y sin vida. Había acabado con su vida. Para ese entonces el cementerio antiguo de su pueblo de San Juan estaba en su inauguración, o sea ella fue la primera que enterraron en ese cementerio. Su triste historia es muy conocida hoy día, pero en su pueblo y pocos lugares lejanos la conocen. Se cuenta que hoy día, un demonio en representación de ella, rodea su tumba, y la han visto pasearse entre ella llevando así la misma tristeza y dolor antes de morir envenenada a causa de los fósforos o cerillos. Hoy día es un monumento histórico, aquí en mi pueblo, aunque ahí solo está su estructura, la tumba donde una vez estuvieron sus restos, porque hace apenas unos años atrás sus restos fueron removidos del lugar. Para ser trasladados a España a una tumba igualita a la que se encontraba anteriormente, pero su tumba de origen solo es monumento histórico, y la dejaron así como está. La tumba no tiene fecha ni dedicatoria, solo su nombre, CH. De Chowdens. En ese lugar si van en son de burlarse o perturbar su dolor, sufren de la misma manera en que murió Chowdens, así morirían sus perturbadores, o sea, suicidándose inexplicablemente. Yo uso su nombre en honor a ella porque, desde chico me gustó su historia. Y siempre la visito a su tumba pensando por qué hay gente traicionera. Y gente que no enfrenta la vida. El fantasma de Mirafuentes. El general Juan N. Mirafuentes, fue gobernador del Estado de México en el siglo XIX. El 22 de abril de 1880 falleció, aún siendo gobernador, a la edad de 42 años. Su féretro se llevó al Panteón de Santa Clara, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre, en la actual avenida Hidalgo de la ciudad de Toluca. Esto, sin embargo, no fue lo último que se escuchó del general. Durante los meses que siguieron a su sepelio, los vecinos del barrio aseguraban que por las noches Mirafuentes dejaba su tumba y recorría con su caballo como una sombra, el panteón y las calles cercanas, aterrando a todos los parroquianos. Ello, incluso apareció en los periódicos de la época. Posteriormente, hacia la década de 1890, se construyó el Panteón General a fin de concentrar los pequeños panteones y dar una mayor santidad a la ciudad. Por esta razón el cementerio de Santa Clara fue clausurado y en 1901 se trasladaron los restos mortuorios del general Mirafuentes al Panteón de la Soledad, Panteón General. La historia no terminó allí, pues poco tiempo después de llegar a su nuevo sitio de descanso, se decía que el espíritu del general rondaba también los alrededores durante toda la noche, montado en su brilloso caballo. Las personas que vivían en las cercanías del Panteón General, aterrados, decidieron colocar una piedra enorme sobre la tumba del general Mirafuentes, con el objeto de impedir que éste volviera a salir de su sepulcro. Al parecer la medida fue efectiva, pues a partir de ese momento no volvió a saberse del general o del caballo fantasma.
Él vive enfrente del Panteón Civil de Iztapalapa, por lo que este chico, a un jovencito así como varios vecinos de su unidad, para no tener que dar una mega vueltotota por la enorme barda del Panteón para llegar a sus casas, se aventuran a cortar camino, tomando como atajo por medio de entrar caminando al Panteón por un boquete de barda del mismo. Entonces ese día, y con luz de día, el chico iba caminando por el Panteón cuando de repente percibió que detrás suyo iba caminando una persona. Él volteó para ver y solo miró de reojo, pero vio perfectamente que era una sola persona e iba caminando muy lejos de él. La gente de ahí sabe que algunas personas toman ese atajo y no se extrañan si ven a otra tomarlo. El chico siguió su camino, pero luego, y casi de inmediato después de haber volteado es primera vez, él volvió a voltear para ver a esa persona, pero cuál fue su sorpresa, que esta única persona ahora ya estaba muy cerca de él, y él perfectamente calculaba que no podía ser posible que, habiendo volteado muy cerca entre la primera, y haya dado alcance así de rápido. Y el chico se espantó mucho más cuando notó que ese señor vestía como se vestían en el siglo antepasado, con sombrero de copa, chaleco y todo muy a la usanza de esas épocas, muy elegante, moda que tú sabes hoy no se estila. Y en cuanto el muchacho hizo conciencia de lo que acababa de ver y del alcance tan repentino que le dio el señor del Panteón, el chico salió corriendo despavorido del lugar y rápidamente llegó a su casa. Su señora madre narra que en cuanto vio llegar a la casa a su hijo, este llegó muy pálido. Ella y sus hermanos le preguntaban: ¿qué tienes? Dinos qué tienes. ¿Qué te pasó? Y el chico no podía ni hablar del miedo, y estaba muy pálido de la impresión tan fuerte, pues él hizo conciencia de que esa persona solo podía haber sido alguien que estaba enterrado ahí en el Panteón. Cuenta la mamá del chico que por días el chico no quería salir, tenía pesadillas y todo le daba miedo. A eso se le llama estrés postraumático. Lo sé, pues soy psicóloga, y desde entonces el chico ni por equivocación cruza por el Panteón. Cabe mencionar que dicen ellos que desde la cocina de su casa se ve el Panteón. También les contaré la anécdota que pasó mi abuelo hace muchísimos años. Él, cuando mi papá aún era chico o joven. Mi abuelo trabajaba manejando un taxi de base, y una noche se subió al taxi un pasajero muy elegante y distinguido, cuya vestimenta era de sombrero de copa, guante, smoking y todo eso. Te estoy hablando como de los años 50. Mi abuelo iba manejando y para espejear usaba el espejo retrovisor que está en medio y los laterales, y al espejear con el de en medio, viendo hacia el asiento trasero donde estaba el cliente, mi abuelo no lo veía reflejado en la retrovisor. Mi abuelo, intrigado de la manera más discreta que pudo, recorrió con la vista con el retrovisor todo el asiento trasero a lo largo de su extensión, y no se reflejaba la imagen del pasajero. Entonces mi abuelo volteaba ya directamente a ver al cliente, y el cliente estaba ahí, sentado. Mi abuelo, como te has de imaginar, estaba súper espantado y sin saber cómo reaccionar. Luego el pasajero nocturno se bajó del taxi en el Panteón. Mi abuelo, todo espantado y hasta pálido del susto, llegó a la base de taxis, con el espanto muy visible, tanto que hasta sin haber dicho ni una sola palabra a nadie, un compañero al verlo le dijo: ¿qué te pasa? ¿Ya se te subió también a ti el muertito? Esto lo contó mi abuelita, y ellos no eran para nada supersticiosos ni creyentes de fantasmas.